Muy bien, bienvenidos al módulo número 3, atacar la fundación. Vamos a ver unos fundamentos en relación al PDU. Acordémonos, algunos conceptos básicos, ya, algunos los que han llevado redes, ya, tienen una base sobre lo que es IP, TCP, UDP, ¿de acuerdo? Pero los que no han llevado curso, no se preocupen, vamos a tener un subsiguiente curso que está alineado con nuestra certificación en relación a ciberseguridad sobre redes, así que tranquilos con eso. Lo importante acá es aprender, ¿no? El PDU es la data, la información que viaja a través de un paquete que va en el paquete IP. En lo que es IP hay algunas vulnerabilidades y es importante conocerlas. En el segmento, en la capa 4, en lo que es transporte en relación al TCP y UDP, también hay algunas vulnerabilidades. Vamos a conocer algunas el día de hoy. Vamos a comenzar con los detalles de la PDU y de la PDU es la información que maneja esa parte de la IP, esa parte de la PDU en relación al paquete, qué es lo que lleva ahí. Y ahí nos vamos a encontrar con este cuadrito que nos ayuda a comprender más o menos qué es lo que lleva, ¿ya? Y cada uno, ustedes lo van a ir leyendo uno por uno, ¿ya? No pretendamos que lo vamos a aprender todo en un solo vistazo, ¿ya? Esto es en la práctica y poco a poco vamos aprendiendo y vamos conociendo. La versión, por ejemplo, ¿no? La versión es IPv4, IPv6. Sencillo. Esa es la información que lleva en esta cabecera, así se le conoce también, ¿ya? Como cabecera. Esa información se conoce como IPv4, IPv6. ¿Cómo lo sé en la práctica? ¿Cómo lo sé en el campo? ¿Cómo la máquina lo identifica? Porque solamente lleva 4 bits, de los cuales está activado, digamos, este es uno, 2, 4 y 8, ¿no? 2, 4 y 8. El 4 está habilitado. Este es 0, 0, 1, 0, ¿ya? En binario. El 4. Esa es la información. Entonces, ese 4 le indica que es versión 4. Y cuando está habilitado este 4 y este 2, en binario, 0, 1, 1, 0, o sea, 6 más 2, perdón, 4 más 2, 6. Quiere decir que es 6, ¿de acuerdo? Esa es la información que maneja y así cada uno de ellos tiene su propia identificación, pero el IPv4 es muy enriquecido, digamos. El IPv6 es más sencillo, ¿ya? Y ahí voy a responder acá, ahí pueden pausar el video y leerlo, considerando que ustedes lo van a leer en la misma plataforma, ¿ya? Voy a presentarles rápidamente un videíto sin mayor pérdida de tiempo. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Chiqui, 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 chiqui. Listo, a ver, en este videito vamos a ver una comparativa rapidita para que ustedes capten la idea, ¿de acuerdo? Para pasar de IPv4 a IPv6, básicamente lo que van a cambiar son algunas de las reglas. Algunas reglas de IPv4 se mantienen y otras ya no van a continuar. Y algunas nuevas reglas se van a incorporar con el protocolo IP versión 6, ¿no? Recuerden, un protocolo es un conjunto de normas y reglas, entonces cuando pasamos de un protocolo a otro, cuando actualizamos un protocolo, básicamente lo que actualizamos son esas normas y esas reglas que conforman un protocolo. Esas reglas técnicamente son traducidas finalmente a un formato que debe llevar el encabezado del protocolo IP con un conjunto de campos que hacen posible que todas esas características sean implementadas. Entonces aquí vemos el encabezado IPv4 a la izquierda y el encabezado IPv6 a la derecha. En color celeste, celeste oscuro, digamos, ¿no? Celeste oscuro está el campo versión. Se ha mantenido el campo versión en ambos protocolos. Lo que está en gris son campos que ya en IPv6 no han continuado, se les ha dado de baja. Y lo que está en celeste claro son campos que se han mantenido pero que se les ha cambiado el nombre. Básicamente sean con pequeños ajustes, pero se han mantenido en esencia esos mismos campos. En el campo que está en color azul, que dice Flow Label, es un campo nuevo que se agrega en IP versión 6. Y lo que están, les decía, en celeste oscuro, son campos que se han mantenido prácticamente con el mismo nombre y con la misma función que cumplían tanto en IPv4 como ahora en IPv6. Entre ellos vemos el campo versión, las direcciones origen y destino, solo que son las direcciones ahora de 128 bits, ya no de 32. El campo Type of Service, ahora le llamamos clase de tráfico. En ambos casos se tiene el mismo propósito, que es permitir clasificar los paquetes de voz, de video, de datos y otros servicios para que los routers puedan priorizar unos sobre otros. El campo Total Length
nos decía antes de qué tamaño era el paquete IP. Ahora ya no se habla de un campo total length, sino de un campo payload length, que nos indica el tamaño no del paquete, sino de su contenido. Header length o longitud de encabezado era necesario en IPv4 porque era un encabezado que variaba de 20 a 60 bytes, pero en IPv6 el encabezado es fijo de 40 bytes y ya no tiene sentido tener un campo que indique la longitud del encabezado. Todos los campos que vemos aquí que están en gris en IPv4 que dicen identificación, flags y fragment offset se utilizaban para el tema de fragmentación de paquetes IP. En IPv6 han sido eliminados porque ya no se utilizan en los routers para hacer fragmentación de paquetes. Ahora se manejan otras técnicas para la gestión de los paquetes con diferentes unidades de transferencia máxima. El campo time to life o TTL de IPv4 que permitía que el paquete vaya envejeciendo conforme iba cruzando los routers. Cada vez que cruzamos un router, ese dato se iba decrementando de uno en uno. Ahora, ese mismo campo ahora se mantiene en IPv6, pero se llama límite de salto, hop limit. Solamente le han cambiado el nombre, pero básicamente en esencia sigue siendo lo mismo. El campo protocol, que me permitía saber qué cosa hay dentro del paquete IP sin abrirlo, en un código para saber si era un mensaje XMP o un paquete UDP, un paquete TCP, para saber qué cosa hay dentro de ese paquete IP. En IPv6 se mantiene, pero ahora se llama next header, próximo encabezado. El campo header checksum ha sido retirado, ya no se utiliza en IPv6. En IPv4, nosotros en capa de transporte tenemos también un campo checksum en los protocolos UDP y en el protocolo TCP. Y bueno, ahí está normalmente como opcional, ya que IP ya hace el checksum, ya no tiene mucho sentido hacerlo en capa 4. Pero para IPv6, como ya desapareció el campo checksum, cobra más importancia el campo checksum de la capa 4. Entonces, de alguna manera se ha eliminado porque se ha indicado que esa tarea de chequear errores puede realizarse en capa 4. Y los campos de direcciones que sí se mantienen tanto la dirección de origen como la dirección de destino. Entonces, a simple vista, uno puede ver que ha pasado de 12 campos a 8 campos. Hemos reducido el número de campos de un encabezado IPv4 a un encabezado IPv6, lo que simplifica el proceso o el procesamiento que tienen que hacer los enrutadores cuando van a reenviar un paquete a través de la red. El protocolo IPv6 es más sofisticado, pero al mismo tiempo también es más simple que el protocolo IP versión 4. Para pasar de IPv4 a IPv6, Muy bien. Entonces acá ustedes han observado en el videito la comparativa, ¿no? Y acá está en colorcitos también, oscurito, moradito. Hay cosas que han cambiado, hay cosas que han desaparecido en relación al IPv6. Está en español y ustedes también tienen que aprendérselo en inglés, ¿ya? Ese es el TTL, por ejemplo, ¿no? El tiempo que conforme va pasando el paquete de un router a otro, va envejeciendo, ¿no? O va disminuyendo su tiempo de vida. Porque imaginémonos que no tuviera un tiempo de vida, ese paquete se iría dando vueltas en el infinito, ¿no? Por eso que tiene un tiempo de vida. Llega un momento en que si no llegó a su destino, simplemente se desecha. Y así esos datos ustedes poco a poco van a ir aprendiendo. Acá tienen la literatura, ¿ya? Acá tienen la literatura que de cada una de las partes del encabezado, ¿ya? Que ya lo he explicado en el video, ustedes lo van leyendo, van entendiendo un poquito más. Servicio diferenciado, por ejemplo, este servicio diferenciado o diff service se encuentra acá, ¿ya? Este servicio diferenciado de acá. Y se divide en los 6 primeros bits y los 2 últimos bits son 8, un byte, miren, un byte, 8 bits, 6 por acá y 2 por acá. Estos son los más importantes, no es menos importante, pero solamente tiene 2 bits y cuando lo lean ustedes van a comprender qué es lo que hace esto. Y cuando vean el IPv6 se van a dar cuenta que cambió de nombre o cómo se llama. Por ejemplo, acá vemos la continuación, acá está lo que le decía, el TTL, el checksum, ¿ya? Y la dirección IP de origen, y dirección IP de destino, bueno, y las opciones de relleno. ¿Qué más? En relación al IPv6, también hay un cuadrito que no está acá en este slide, en esta diapositiva, pero también está acá cada uno de ellos, ¿de acuerdo?
Y eso es todo en relación a la comparación entre el IPv4 y el IPv6. Con el videíto nos ayuda a comprender. Y conforme ustedes vayan avanzando, como les vuelvo a repetir, no pretendamos que esto ya lo vamos a aprender todo, ¿no? Así a rajatabla. Entendamos lo importante, salto el tiempo de salto, el tiempo de vida, o el TTL, tiene el IP de origen, IP de destino. ¿Por qué IPv4 sí tiene para fraccionar, IPv6 no? IPv6 no se fraccionan, no se subdividen, ¿ya? Bueno, y ahí van ustedes leyendo y van a ver, por ejemplo, también capturas con Warshall. Warshall es un capturador de tramas, ¿ya? Que seguramente por ahí vamos a hacer un laboratorio de Warshall en el cual vamos a capturar algunas tramas y analizarlas, ¿no? Y eso es lo que hace. Encuentra una trama de IPv4, después una trama de IPv6 y muestra la diferencia entre uno y otro. Y los identifica, ¿no? Eso nos ayuda a comprender también. Este gráfico de la cabecera, del encabezado, nos ayuda a comprender las partes que tiene. Ahora, pasamos a la parte de las vulnerabilidades de la IP. Una de ellas es el ataque de ICMP, ¿ya? De lo que es el PIN, como nosotros lo conocemos como PIN, en ataque de DOS o DDoS, ¿ya? DOS básicamente es, por ejemplo, puede ser una máquina, ¿no? Una sola computadora, DOS, ataque, la máquina se metió un gusano o algo, está haciendo daño, ¿no? Un ataque hacia una máquina. Deniega los servicios de una computadora, de un sistema operativo. En cambio, DOS ya es un ataque de DOS, pero distribuido, o sea, es un ataque masivo hacia un servidor ¿ya? Hacia un servidor, con la finalidad de hacerlo caer, ¿no? Válgame la expresión, el término que se usa, ¿no? Hacerlo caer, ¿ya? Cuando dice, se ha caído el sistema, ¿no? O no hay sistema, ¿ya? Por ahí algunos dicen, no, eso no existe, eso no es verdad. Pero no es que no sea verdad. Sí es verdad que un sistema se cae o no hay sistema. Y justamente puede ser por una denegación de servicio, ¿ya? Un servidor recibe muchas solicitudes o un ejército de zombies, de máquinas, comienzan a enviar muchas solicitudes hacia un servidor y el servidor no soporta tantas solicitudes y se cae, ¿ya? Hay veces que en las mismas empresas se hacen una denegación de servicio, ¿ya? ¿Cómo así? A veces ellos dicen, bueno, vamos a subir una información y todos tienen que dar un examen y bajar la información. Entonces todo el mundo se conecta. Ese servidor no está preparado para recibir tantas solicitudes. Un ejemplo, haciendo un paréntesis acá, yo les doy todos los datos a ustedes, por eso es importante que se conecten a las clases. Por ejemplo, yo tengo en mi casa un access point, ¿de acuerdo? Tengo un access point o un router inalámbrico y doy acceso a los hosts que tengo en mi casa. Mi computadora, mis celulares, mi Smart TV, mis impresoras inalámbricas, todo, ¿de acuerdo? Todo lo que sea inalámbrico. O sea, no hay problema, no hay problema. Pero ese mismo router inalámbrico, yo voy, lo configuro y lo conecto, por ejemplo, en un aula de un colegio, una universidad, un instituto, y se cae, o se pone lento, o simplemente no conecta. ¿Qué pasó? Que el router inalámbrico no soporta la cantidad de usuarios, es lo que se conoce como throughput, ya ahí en el camino lo vamos a ir aprendiendo estos términos. Entonces no soporta tantas solicitudes. Entonces, ¿qué hace? Se recalienta y simplemente se cae, ¿no? No da acceso o es un acceso muy lento, ¿ya? Por eso, de ahí la diferencia también entre un access point baratito y un access point de repente robusto, ¿de acuerdo? Entonces, si voy a poner un access point en un colegio donde va a haber más demanda, más usuarios se van a conectar, mira las características. Soporta tranquilamente entre 10 y 20 usuarios. Ah, ok. Entonces, si yo lo voy a poner en un instituto, un colegio, en una universidad, no, pues tengo que comprar uno que me soporte un throughput de 50 o de 100 usuarios. Obviamente el costo va a ser mayor. Por eso es las cosas, uno más barato, no más caro. Esos detalles ustedes tienen que ir aprendiendo. ¿Ya? Lo están aprendiendo. Yo les estoy dando toda esa información. Ataque de suplantación de dirección, ataque de hombre en el medio.
secuestros de sesiones, son algunos ataques que ahí ustedes lo van a estudiar. Acá hay unos gráficos, ¿ya? Por ejemplo, en el ataque de IMC, alguien escanea la red, hace pines, y si hay, dependiendo del tipo dependiendo de la respuesta que recibe, el atacante se va a dar cuenta si recibe pines. Por eso es importante bloquear. Bloquear en los access points, en los routers, en los servidores, bloquear. Por eso que tú le puedes hacer de repente ping a una empresa X y no hay retorno. No hay retorno. ¿Por qué? Porque el servidor en su política, en su firewall, ha puesto que no acepta ningún tipo de ping o ICMP, ¿de acuerdo? No lo acepta simplemente. ¿Ya? ¿Por qué? Para evitar ese ataque malicioso con ICMP, ¿de acuerdo? Protocolo de mensaje de control de Internet, ¿ya? En buen español. Y de esa manera evitar, pues, los ataques de DOS o DDoS, ¿de acuerdo? Esa es la idea de bloqueo. Y acá, ahí en la literatura, ustedes van a darse cuenta el tipo de respuesta, ¿no? Inalcanzable. ¿Cuándo es inalcanzable? Memorícense esto, ¿ya? ¿Cuándo es inalcanzable? Cuando hay respuesta de máscara, redireccionamiento de ICMP, puede ser que lo direccione, detección de enrutadores, cuando es un escaneo, por ejemplo, de IPs y todo eso tiene un porqué, ¿ya? Léanlo y memorícenlo. Cuando vayamos haciendo prácticas en Packet Trace, ahí vamos a ir dándonos cuenta de cómo se dan este tipo de ataques. Ataque de reflexión y amplificación. ¿Ya? Alguien manda un ping, pero no con retorno hacia él, sino con retorno hacia una IP víctima, ¿ya? Manda ping a varios y esos varios retornan el ping hacia una IP víctima. Entonces, de esa manera crean un ataque DOS, por ejemplo, o lo que se conoce como el Smurf Attack, ¿ya? Smurf Attack. Bueno, ahorita les voy a presentar un videito, ¿ya? Miren, fíjense, ¿ya? Fíjense, voy a presentarles un videito donde nos explica rápidamente nos explica este señor. A ver, ya, acá está. Este señor nos va a explicar rápidamente estos tipos de ataques, ¿ya? Es de esta clase, justamente. Atentos. El protocolo IPv4 y IPv6 tiene un funcionamiento que ya hemos conocido en la parte básica de introducción a las redes. Sin embargo, cuando se trata de la parte de seguridad, es fácil poder identificar que esta IP o este protocolo no hace ningún esfuerzo por tratar de validar si la dirección de origen o la dirección IP de origen es correcta. Por eso, los atacantes pueden enviar paquetes con una dirección IP de origen falsa. Además, los agentes de amenaza pueden también alterar, pueden modificar esas cabeceras en el paquete para que puedan realizar correctamente sus ataques. Entonces, aquí vamos a hablar sobre ataques de ICMP, donde mediante el uso de ICMP request, los atacantes pueden obtener información sobre las redes, ya sea detectar si un host está conectado, detectar subredes, entre muchos más detalles. Inclusive podemos realizar ataques de OS. Luego veremos los ataques de reflejo y amplificación, donde en este caso, pues los agentes de amenaza intentan reflejar ellos un solo ataque, pero lo realizan enviando a varios equipos comunes y corrientes y para que todo ese grupo atacase a una víctima. Esto es algo conocido como el ataque Smurf, el cual ya veremos poco a poco, vayamos detallando cada uno de estos ataques. Después tenemos el ataque de suplantación de direcciones, en donde se puede suplantar ya sea la IP o dirección MAC inclusive, para tratar de suplantar un equipo y así tratar de realizar un ataque. Luego, resultado de estas suplantaciones, pues llegamos a los ataques man in the middle, donde el atacante se posiciona entre una sesión o una comunicación que hay entre dos equipos y trata de ver o interceptar el tráfico que pasa sobre ellos. Y por último tenemos los secuestros de sesiones, que es prácticamente lo que hace el ataque man in the middle. Con un analizador de puertos como Wireshark puede prácticamente recibir toda la información que pasa mediante esos enlaces y así secuestrar una sesión. Entonces, empecemos hablando sobre ataques ICMP. Los atacantes utilizan este tipo de protocolo para más que todo un tema de reconocimiento y análisis. Esto les permite poder obtener o recopilar información para conocer cómo se está visualizando una topología de red. El simple hecho de que nosotros detectemos qué hosts están activos nos permite identificar inclusive el sistema operativo,
determinar el estado de su firewall, entre muchos más detalles que pueden involucrar a la seguridad. Ahora, ICMP funciona tanto para IPv4 como para IPv6, así que ambos son susceptibles a este mismo ataque. Recordemos que su funcionamiento es el mismo. Ahora, algo que se podría realizar para mitigar estos tipos de ataques es que se podría aplicar una lista de control de acceso, o famosamente llamado ACL, en el perímetro de la red para tratar de evitar ese tipo de sondeos ICMP que se hace desde Internet, por ejemplo. En ese caso, nosotros como especialistas de seguridad tenemos que saber detectar esos ataques relacionados observando el tráfico capturado y los archivos de registro. En el caso de que se tratase de redes grandes, los dispositivos de seguridad como firewall dedicados o sistemas de detección de intrusos, IDS, IPS, también pueden detectar este tipo de ataques e inclusive generar alertas para que nosotros podamos estar al tanto. Entonces tenemos varios tipos de mensajes ICMP que se utiliza por los atacantes. Una solicitud de ICMP o un echo request para tratar de verificar los hosts, inclusive con el envío masivo de estos paquetes se puede generar un DOS. Tenemos un paquete de ICMP inalcanzable, el cual utilizan los atacantes para realizar ataques de reconocimientos y análisis de la red. Tenemos una respuesta de máscara ICMP que se utiliza para conocer la disposición de una red de IP interna. Tenemos el redireccionamiento ICMP que se utiliza para lograr que un host de destino envíe todo el tráfico a través de un dispositivo atacado. Y por último, el descubrimiento del routador ICMP que se utiliza para tratar de inyectar o hacer que el router o el dispositivo tenga una tabla de routing diferente a la del host destino. Recuerda que este tipo de ataques ICMP ya lo hemos implementado en forma práctica usando un equipo con Kali Linux. Si quieres ver cómo se implementa este laboratorio, este tipo de ataques, te recomiendo que visites nuestro curso de ciberseguridad aplicada para que puedas estar al tanto de todas estas definiciones y pasarlo a la práctica. Ahora bien, veamos también los ataques de reflexión y amplificación. Esto también lo hemos visto en el curso de ciberseguridad aplicada, así que lo vas a poder encontrar viendo nuestra playlist del curso, el cual tiene como nombre ataque Smurf. Y efectivamente, un ataque de reflexión y amplificación es el famoso ataque Smurf, donde un atacante envía, en este caso, un ping hacia varios equipos que están en una red, pero dentro de ese paquete ICMP request no se encuentra el IP origen del atacante, sino que el atacante manipula ese paquete IP y coloca como IP de origen la dirección IP de la víctima. De tal modo que cuando todos esos equipos responden al paquete ICMP, todos se van a redirigir hacia la víctima. De esta manera, tratando de saturar el funcionamiento que tiene ese equipo. Esto es lo que se le llama ataque Smurf. Un pequeño host envía pings o envían paquetes a un grupo de equipos, un grupo grande de equipos, y todos estos responden hacia la víctima. Bien, ahí se alteró la cabecera IP mediante un software que usó el atacante y todo se redirigió hacia la víctima. Esto es prácticamente un ataque DOS. También lo puedes ver en la práctica visitando nuestro curso de ciberseguridad aplicada. Como algo interesante, hay que recalcar que estos ataques de reflexión y amplificación hoy en día pues no se aplican muchos. Eso sí, se han tratado de crear nuevas formas de ataques, nuevas técnicas de amplificación de reflejo, como por ejemplo ataques de reflejo con base a lo que son el protocolo DNS y ataques de amplificación al protocolo NTP. Recordemos que este tipo de ataques solamente se usan para agotar los recursos que tiene un host. Ahora veamos los ataques de suplantación de dirección. Esto es el famoso spoofing. Prácticamente un ataque de suplantación es cuando un atacante crea paquetes con información falsa del IP de origen, para que de esta manera pueda ocultar su identidad del remitente o hacerse pasar por quizás otro usuario legítimo. Más que todo se usa para hacerse pasar por un equipo o una dirección IP que realmente no es. Entonces, mediante esto, el atacante puede obtener acceso a datos a los que no podría acceder de otro modo, o pasar por alto configuraciones de seguridad. La suplantación de IP también lo hemos visto en el ataque anterior, que es el ataque Smurf, porque el atacante no usaba su IP como dirección de origen, sino alteraba su dirección IP y colocaba la IP de origen de la víctima para que todos esos ataques o esos ICMP requests sean respondidos hacia la víctima. Ahora, hay otros tipos de ataques de suplantación, como son la suplantación de dirección MAC, donde en este caso el switch sobreescribe la entrada actual de la tabla MAC o la tabla CAN, donde están todas las MACs de los equipos que se conectan a ese switch. Y luego reenvía las tramas destinadas pues hacia la MAC del atacante. Prácticamente en ese tipo de casos, el atacante da a entender al switch que su MAC es la MAC de un servidor, por lo tanto toda la información llega hacia él, si en caso alguien intentase comunicarse con ese equipo. Bueno, Cisco menciona que los ataques de suplantación pueden ser no ciegos o ciegos. ¿Esto qué significa? Una suplantación ciega, o en inglés no blind, spoofing, es donde la agente de amenaza puede ver el tráfico que se envía entre el host y el destino. El agente de amenaza usa este tipo de suplantación para tratar de inspeccionar el paquete, como sería un ataque man in the middle. Y luego están los ataques ciegos o las suplantaciones blind o blind spoofing, donde al contrario la gente no puede ver el tráfico que pasa entre la víctima y el destino y más se usa como propósito de ataque de OS. Un ataque man in the middle podría ser una suplantación no ciega o no blind spoofing. En cambio, un ataque smurf es prácticamente una suplantación blind.
no siga, usado únicamente para DOS. Hay otras herramientas como para cambiar la dirección física o suplantar la dirección física que tiene un equipo. En este caso, este gráfico muestra cómo el atacante quiere suplantar la dirección MAC de este servidor que está aquí a la izquierda. De tal modo que cuando alguien quiera comunicarse con ese servidor, la información también va a llegarle al atacante, porque este puerto 2 también va a mantener la misma dirección MAC del servidor. Entonces va a enviar la información por ese puerto 2 directo hacia el atacante. Él con un analizador de puertos podría ver la información y de esa manera sacar provecho de este ataque. Existen otras maneras que también ya hemos aplicado aquí dentro del curso de ciberseguridad, que es el ataque de suplantación ARP o ARP spoofing, donde ejecutamos en un laboratorio un ataque man in the middle, el cual también se encuentra en nuestro playlist del curso ciberseguridad aplicada. Así que te invito a que lo puedas ver para que puedas entrar a la práctica con estos tan interesantes ataques. Y bueno, estimados, eso sería todo por la clase del día de hoy. Espero que... Muy bien. Entonces, él ha hecho también un resumen de lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Y básicamente lo he puesto para que ustedes puedan darse cuenta de... En esto estamos tratando o nos estamos esforzando los nuevos, ¿no? De poder comprender. Sencillo. Este señor envía un ping de respuesta a una máquina X, a esta máquina, por decir. Entonces, él debe recibir la respuesta de ese ping. Pero como ha manipulado la IP y ha puesto una IP de la víctima como origen, entonces él le manda ping a todos estos señores. Uno por uno puede ser, ¿de acuerdo? Uno. Y todos ellos comienzan a responder. Pues él ha puesto que el ping sea indeterminado, que no tenga fin, que siempre estén llegando los pings. Entonces manda 1, 2, 3, 4, 5, 10 computadoras, 20 computadoras, y todos van a estar dando respuesta a esta IP víctima. Entonces se van a complicar, ¿no? Va a llegar un momento que se va a saturar, su red va a ser lenta, y le va a producir un DOS. Vuelvo a repetir, ¿qué es DOS? Denegación de servicio, ¿ya? Porque a veces uno relaciona DOS con el sistema operativo de Microsoft en sus inicios, ¿no? Hablamos del ataque de suplantación de direcciones también, ¿no? Quiero que la información, cambio la MAC, le engaño al switch que la MAC de esa máquina la tengo en el puerto 2 y en el puerto 2 estoy yo como atacante, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el switch? Cuando llega una información, no la va a mandar al MAC real, a la dirección real, si me lo va a mandar a mí, porque yo he hecho ese cambio en la MAC, en la CAN o la tabla MAC, ¿ya? Entonces, le he engañado al switch en su tabla de que esa dirección MAC está hacia mí, pero no es de otro. Pero cuando va, no va a ir a otro, sino va a venir a mí. Esa es la idea de lo que es el spoofing. Y hay un spoofing ciego y el spoofing visible. Bling viene de ciego, ¿no? Cuando ustedes lean, cuando ustedes se metan a la plataforma, van a comprender esto que les estoy explicando acá, suplantación de direcciones. Después llegamos a las vulnerabilidades de TCP y de UDP. Y para eso tenemos que comprender la cabecera o el encabezado del segmento de TCP. Esto ya no tiene nada que ver con IP4 y IPv6. ¿Ya? Esta es la cabecera que maneja TCP. ¿Ya? Acordémonos. Bits, tramas, segmento, perdón. Bits, tramas, paquete, segmento y PDU, ¿no? La información del PDU. Entonces, esta vendría a ser la parte de la capa 4, la capa de transporte, porque estamos hablando de TCP y de UDP. ¿Ya? Y acá también hay algunos ataques. Ya entendimos que TCP es una entrega confiable, tiene un control de flujo, una comunicación con estado, ¿de acuerdo? Esto ya lo hemos explicado cuando lo hemos visto redes. Si tú no has llevado redes, vas a llevar redes, ¿no? Tranquilo, ya ahí vas a comprender un poquito más sobre TCP. ¿Cómo se hace ataque? De esta manera, ahí lo explica claramente cómo se da el ataque en lo que es TCP. Ahí lo explica, cómo se da el ataque, ¿de acuerdo? El encabezado de UDP. UDP, bueno, es un protocolo que no necesita confirmación, no tiene una sesión iniciada, simplemente envía la información. ¿Quiénes lo usan? DNS, DHCP, NFS.
y otros protocolos, ¿de acuerdo? Acá dice nota, UDP actualmente divide los datos en datagramas. Sin embargo, el término genérico, segmento, se utiliza comúnmente, ¿de acuerdo? Se le conoce como segmento. El UDP, su encabezado solamente es esto. Este es el encabezado de UDP. Es más práctico, más sencillo que el TCP, el encabezado de TCP. Acá está, ¿de acuerdo? Esta es la información que se agrega al paquete y se vuelve un segmento, ¿de acuerdo? Cuando veamos OSI, cuando veas OSI, vas viendo que poco a poco, cuando va subiendo, va aumentando la información hasta que llega a la capa 7. Y al revés, cuando va bajando, va haciendo la trama para enviar por los bits. Ataque de UDP. Falta de como no está encriptado, no permite que cualquiera pueda ver el tráfico. Es un tráfico que no está encriptado, por ende eso se vuelve vulnerable. Y ahí comienzas a leer y te vas a dar cuenta que otros errores encuentras o ataques se pueden hacer en relación a UDP. Así de simple, así de sencillo, eso es todo lo que tienes que entender. Nada más, este es el módulo 3, sencillo de aprender, ¿ya? No hay mucha mayor información en relación a esto, ¿ya? Pero ahorita estamos viendo teoría. Nada más, apréndete la teoría y nada más. Así de simple, así de sencillo. Cuando veamos práctica, cuando hagamos cositas más prácticas, como lo dice en el video, ¿no? Hay que hacer un laboratorio, hay que hacer un taller, y en el taller hacemos la práctica con Kali Linux, que no dominamos todavía Linux, que todavía no hemos visto Kali Linux, entonces todavía esto tiene que quedar en teoría. Pero cuando hagamos la práctica vamos, ok, mira, así era, pero porque ya sé la teoría. Es como los que ya llevaron redes, ¿no? Hablo de TCP, UDP, IP, ya comprenden. IPv6, IPv4, ya comprenden. Igualito, poco a poco vamos a ir aprendiendo más. Puedes pausar el video y leer esto, considerando que esto tú lo vas a aprender en el módulo, ¿no? Tú vas a leer el módulo y ahí lo vas a aprender. Eso es todo en relación a este módulo. Nos vemos hasta el módulo número 4.